Bueno, creo que ya estamos, bueno, en la mitad por lo menos ya estamos. Bien, vamos a empezar. Le pedí que empecemos un poquito más tarde porque recién nomás salí de quirófano. Entonces, normalmente esto no pasa, pero siempre que pase le voy a pedirle avisarlo con tiempo. Les pido ya disculpas por eso. Bueno, vamos a terminar con cráneo. Vamos a continuar con base de cráneo, con los unos huesos que faltan. Y la próxima clase se nos queda raquis. Y después ya terminamos todo lo que es el continente esquelético, ¿verdad? Súper. Gracias, gracias. Entonces, después ya vamos a entrar en parénquima. Vamos a hablar ya del caracú de la materia. Bien. Obviamente ustedes esto van a seguramente volver a dar en cabeza y cuello. Entonces yo no me voy a detener a describir parte por parte del hueso, sino que le voy a dar los tópicos que a mí me interesan en neuroanatomía, porque después cuando empecemos a ver todo lo que es la parte de parénquima, hay mucha relación ósea, evidentemente, entonces yo necesito que ustedes tengan una base general de justamente todo el continente cráneo raquídeo. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, la base de cráneo, la pasada estoy moviendo la bóveda craneana. La base del cráneo está compuesto otra vez por una serie de par de huesos. En este caso, unos huesos que ya vimos que era el occipital. Y hoy vamos a complementar con los huesos que todavía no habíamos visto, que es el temporal, ¿verdad? Y el esfenoides y el etmoides, que son huesos realmente que están totalmente en la base craneana. Hay que entender que la base del cráneo tienen, así como la calota, tiene una visión endo y exocraneana. Entonces, vamos a estudiarle vista desde afuera, o sea, la vista exocraneana, que es esta vista, y la vista endocraneana. En cuanto a la parte de neuroanatomía como tal, obviamente la porción endocraneana es la que más vamos a ver más adelante cuando empecemos a dar las relaciones con el parénquima, pero desde el punto de vista neuroquirúrgico, la base de cráneo exocraneana tiene muchísima importancia para nosotros, porque nosotros tenemos muchos abordajes quirúrgicos donde trabajamos con la base de cráneo. De hecho, que hay una especialidad otra vez dentro de neurocirugía, que es la cirugía de base de cráneo. Entonces, es bastante amplia. Entonces, la base de cráneo, si yo le pongo en paralelo la división endo y la división exo, ambos la vamos a dividir en tres regiones. En el caso, en la vista endocraneana, vamos a tener las fosas craneanas. Una fosa craneana anterior, que principalmente va a corresponder al frontal, que ya habíamos visto en la clase pasada, al etmoides y va hasta el ala menor del esfenoides, que está acá. Entonces, el esfenoides. Vamos a ver cada uno. La fosa media, que corresponde principalmente al hueso temporal, en su porción escamosa y aquí atrás en su porción petrosa o peñasco. Tenemos la fosa posterior, que se corresponde directamente y exclusivamente con el occipital por detrás y por delante con el peñasco. Y una última parte, vamos a decir, que realmente está en la fosa media, que es la región celar, que también lo podemos llamar como cilia turca, pero realmente tiene más componentes y le llamamos en general la región celar, que es la región donde se va a apoyar la glándula pituitaria o también conocida como hipófisis. Sin embargo, en la vista exocraneana cambia, ¿verdad? Ya no hablamos de fosas, sino que hablamos de regiones topográficas. Entonces, la base del cráneo en una vista exocraneana dividimos en tres regiones. Una región visceral o facial, que en este caso se relaciona con los huesos de la cara principalmente. Una región yugular, que como su nombre ya lo dice, está relacionado con el cuello en general. Y por último, una región, podemos decirle occipital o craneana, que es la región donde exclusivamente tenemos el cráneo como tal. Entonces, esto es importante porque cuando empecemos a ver uno a cada uno, vamos a ver estas mismas divisiones en la siguiente diapositiva. Si yo miro desde adentro, que es un corte sagital, también divido en tres regiones, ¿verdad? Tengo entonces la región facial, que es la que se va a corresponder con la fosa craneana anterior, la porción yugular, que es la que se va a corresponder con la fosa media,
y la nucal, que se correspondía con la fosa posterior. Esto es una vista sagital. ¿Por qué le hago esta vista? Porque hay que tener la idea de que todo esto es en 360 grados. Por más que yo le vea de una sola vista, realmente al cráneo y bueno, todo lo que ustedes tienen en anatomía es 360 grados. Entonces, a grandes rasgos, el hueso temporal es un hueso, como dijimos, se ubica exclusivamente en la base del cráneo. Spar es un hueso asimétrico, ¿verdad? Porque tiene porciones que no son simétricas, hueso asimétrico obviamente, y se describe en tres partes. Una parte que llamamos nosotros la escama del temporal, que va a servir para articularse con el parietal hacia arriba, que ya vimos en la clase anterior, y va a ser parte del terion, junto con el esfenoides y el frontal. Tiene una porción que le llamamos nosotros la mastoides, que es esta que está aquí atrás, que contiene a la apófisis mastoide, y una última parte que le llamamos la porción petrosa, o el peñasco del temporal, que es la parte donde va a contener, bueno, aparte de las estructuras endocraneanas, en la porción exocraneana contiene al conducto auditivo externo. ¿Por qué es tan irregular el hueso temporal? Porque el hueso temporal, en la vida embrionaria, realmente son tres huesecillos que están unidos por cartílago y que luego de nacer se osifican y ahí forman un hueso único, ¿verdad? Y tienen tres porciones, ¿verdad? La porción escama, la escamosa, que es la misma, eso no cambia, el peñasco y el hueso timpánico, que en el adulto se correspondería con la porción petrosa. En el caso de la porción escamosa o de la escama, lo que nosotros tenemos que considerar aquí justamente es la apófisis cigomática, que es una prolongación, en el caso un apéndice de la cara escamosa externa del temporal, que se proyecta hacia adelante y se va a articular con el hueso malar y va a formar en conjunto lo que nosotros conocemos como el arco cigomático. El arco cigomático es límite por afuera de una fosa llamada fosa temporal, donde va a estar contenido el músculo temporal con la arteria temporal superficial, que en neurocirugía es muy importante, porque si yo voy a abordar a la región terional, al terion, yo tengo que pasar por este músculo, y muchas veces mi límite quirúrgico es justamente mi arco cigomático. O sea que yo hasta aquí tengo que retirar al músculo para poder visualizar todo esto. O sea, todo tiene al final una explicación del porqué. Muy bien. Esta apófisis cigomática hacia atrás se divide en dos ramas. Una rama que se dirige hacia por delante del conducto auditivo externo y va a formar parte del límite del conducto auditivo externo, y una parte que se dirige hacia medial, que va a formar el cóndilo de la articulación temporomandibular. Por eso que aquí se va a articular el cóndilo de la mandíbula y van a formar la articulación bicondilia o la articulación temporomandibular. Si yo miro la escama desde adentro, voy a tener la hoja de higuera, que ya habíamos visto. ¿Alguien recuerda cuál es la arteria que deja esta impresión en el temporal? Meninge media. ¿Cómo? ¿Perdón? Arteria meninge media. Muy bien, la arteria meninge media. ¿Qué es rama de quién? A ver si alguien recuerda. De la maxilar. ¿Maxilar qué? Nombre y apellido. Maxilar interno. Muy bien. Excelente, perfecto. Esta arteria muy importante, ¿por qué? Porque justamente en los traumas cráneoencefálicos, como el temporal, la escama del temporal es muy delgada en comparación con el diploide de los demás huesos, como el parietal, que es bastante gruesa, así como el occipital también es bastante gruesa. La escama del temporal es bastante delgada. ¿Qué significa eso? Que no ofrece mucha resistencia. Entonces, en las fracturas de cráneo, o en los traumatismos cráneoencefálicos, una de las zonas que más frecuentemente se lesiona justamente es la zona temporal, donde se forman más frecuentemente los hematomas, que nosotros conocemos como hematomas
epidurales, que son hematomas que se encuentran por debajo, por fuera de la dura madre y entre el hueso. Y en este caso, la arteria que está en ese espacio es la arteria meningia media, que es la causa frecuentemente sangre en un hematoma epidural. Incluso para nosotros, en los abordajes donde tenemos que hacer una craniotomía del temporal, siempre tenemos mucho cuidado a la hora de realizar la craniotomía a nivel temporal, justamente de no golpear al parénquima que está por debajo. Porque aparte de eso, ustedes saben que el lóbulo temporal, es un lóbulo muy funcional, porque tiene muchas funciones, no solamente auditivas, sino que también tiene funciones para el lenguaje, tiene relación con la memoria, o sea, tiene muchas funciones superiores, ¿verdad?, que son fundamentales para el ser humano en su día a día. Y ahí, justamente la apófisis cigomática. Luego tenemos la porción mastoidea, que en este caso en la cara externa tenemos la apófisis mastoidea como tal. Si yo la mido desde abajo, la apófisis mastoide en su parte medial tiene una pequeña ranura que va a ser la ranura de inserción para el músculo digástrico, ¿no?, el músculo del cuello. Y luego, más por delante, entre la mastoides y la apófisis estiloides, que es una apófisis dependiente del peñasco, el temporal, hay un pequeño agujero por donde emerge el nervio facial, que es fundamental conocer esto, porque si yo tengo un traumatismo en la base del cráneo a nivel mastoideo, el paciente me puede venir con una parálisis facial, o sea que va a tener una dificultad para movilizar la hemicara del lado afectado. Y la cara interna de la porción mastoidea, que es esta, se relaciona con una región que nosotros conocemos como el ángulo pontocerebeloso, que es un ángulo que se forma entre el puente o la protuberancia y el cerebelo. Fundamental porque en ese ángulo están los pares craneales emergiendo del tronco, y entonces es una zona donde frecuentemente tenemos lesiones tumorales, entre ellas el tumor de la vaina del octavo par, se llama el neurinoma del acústico, que crece en esa zona y puede afectar a todos los pares por compresión. Entonces el paciente te puede venir, por ejemplo, con una neuralgia del trigémino, que es cuando hay un dolor en el territorio del trigémino. Puede venir por una parálisis del cuarto par, puede venir por una parálisis del sexto par, que va a causar un estrabismo, puede venir con una parálisis facial, incapacidad de mover la mitad de la cara, puede venir obviamente con el octavo par afectado, va a tener hipoacusia, puede venir con los pares bajos, 9, 10 y 11, y tener dificultad, por ejemplo, para elevar el hombro, en el caso del espinal, y en el caso del 9 y 10, dificultad para la deglución. O sea, se puede tener millones de patologías asociadas por un tumor ubicada en esta zona. Vamos a ir viendo más adelante con más detalle, obviamente, no se preocupen de eso. Y por último, la porción más compleja del peñasco, que es la porción petrosa. La porción petrosa también tiene una vista endocraneana y una vista exocraneana, pero en general se le describe como una pirámide que tiene una base cuadrangular que mira hacia afuera y un vértice que mira hacia la región celar. Aquí tenía la región celar. En la base de lo que sería la porción del peñasco, tenemos este agujero, que es justamente el conducto carotídeo, que es por donde ingresa la arteria carótida interna y va a recorrer dentro del peñasco hasta emerger por dentro del cráneo, que es una de las porciones de la carótida interna que estamos viendo. En cuanto al vértice, que sería justamente la parte que mira hacia la región celar, tenemos la emergencia justamente de este conducto donde ingresa la arteria carótida interna, ya yéndose al seno cavernoso, que es una porción venosa que se encuentra en la región celular. Entre las caras, la cara anterosuperior, lo que llama la atención, tenemos la fosita ovoidea o la fosita de Gasser, que es una pequeña depresión que se encuentra en la parte anterior, donde se aloja el ganglio de Gasser, que es un ganglio que es para el trigémino, que es el quinto par. Importante porque a partir de aquí, en el ganglio de Gasser se dividen las tres ramas del nervio trigémino. Entonces se llama trigémino, tres raíces. Y a los lados, lateralmente, tenemos una pequeña
como le mencioné, una prominencia, que es justamente la prominencia que forma el conducto semicircular, que es parte del conducto auditivo interno. Y aparte también tenemos pequeños orificios que son para los nervios petrosos, ¿verdad? El hiato de falopio. Bien, en la cara posterior inferior vamos a tener la apófisis estiloides. No, es lo mismo. El estilomastoideo estaría aquí. Realmente este es muy grande, este ya creo que es un defecto óseo nomás. El agujero estilomastoideo es chiquitito y el carotido sería este, que está aquí. El carotido sí es bastante grande, es bastante visible en el cráneo. El estilomastoideo a veces se confunde justamente por... no, este es muy grande, ¿verdad? Este es un dibujo, no es tan grande. Normalmente está aquí entre ambos. Y a veces se confunde por los pliegues óseos, pero no es lo mismo. Y en la cara anteroinferior, principalmente vamos a tener el conducto auditivo externo. La porción petrosa, o el peñasco del temporal, tengo aquí una imagen creo que más representativa, es justamente una de las porciones más complejas del temporal. ¿Por qué? Porque justamente como tiene tantas caras, ¿verdad? Porque como se le describe como una pirámide cuadrangular, una base que mira hacia afuera, que principalmente está relacionado con el conducto auditivo externo, una cara antero-superior, posterior-superior, antero-inferior y una posterior-inferior. En la cara antero-superior, como dijimos, tenemos la fosita de Gasser. Aquí tenemos un pequeño despliegue de la dura madre que forma lo que llamamos nosotros el cavum de Meckel, que es como una pequeña tiendita. Viene aquí la dura madre, viene aquí y hace como una tiendita acá y le envuelve a ese ganglio que está aquí adentro. Y eso se llama el cavum de Meckel, que para nosotros, tanto en neurocirugía como en anatomía, su importancia es porque aquí justamente luego posteriormente emergen las raíces del nervio trigémino. Y luego en la parte posterior, justamente aquí está en rojo, en la cara posterior superior, vamos a tener el orificio del conducto auditivo interno. Le digo orificio porque realmente el conducto está dentro del peñasco. O sea que el peñasco contiene a las tres porciones del conducto auditivo. El conducto auditivo externo, el conducto auditivo medio, que va a estar en esta zona, justamente donde tenemos la prominencia acá del conducto semicircular, y luego el conducto auditivo interno. Dentro del conducto auditivo, nosotros vamos a tener el trayecto de dos nervios. Esa por del temporal y luego va a base. Entonces, el conducto auditivo interno recorre, no se tiene actividad dedicada a los pares craneales, que va a ser súper divertida, porque realmente los pares craneales son, no diría divertida, pero es interesante estudiar por todas las relaciones que uno puede encontrar en cuanto a los pares craneales. Bueno. Ok. Perfecto. A la par no también me envuelven acá con millones de cosas. Doctor, bien, discúlpame que te interrumpe, pero tu internet se fue un ratito y no entendimos muy bien lo que pasó con algo de nervios, por eso. Discúlpame. Ok, gracias por avisarme. Perdón. Bueno, lo que le estaba diciendo es que el nervio facial, a ver, voy a volver la diapositiva atrás. El nervio facial, que es un nervio motor, que justamente para los músculos de la cara, él sale, en este caso tiene su origen en el tronco, obviamente, emerge del tronco su origen aparente, y luego ingresa en el conducto auditivo interno. Aquí ingresa el facial. Ingresa el facial e ingresa el octavo par, que es el nervio acústico, ¿verdad? O el vestíbulo coclear. Ambos nervios ingresan en la porción petrosa, recorren
la porción petrosa del temporal, solamente que el nervio vestíbulo coclear se va a distribuir para el conducto auditivo, en este caso el oído interno y el oído medio, ¿verdad? Dando toda la inervación sensitiva. Y el séptimo par recorre un poco más la porción petrosa y luego emerge del cráneo por el agujero estilomastoideo. ¿Okay? Entonces, o sea que juntos van por la porción petrosa, pero el facial es el único que sale del cráneo. El nervio, el octavo par, no sale del cráneo porque termina dentro del conducto auditivo. Bien. Entonces aquí, un repaso otra vez, tenemos justamente... Un ratito. Vamos a poner flecha. Mira. Bien. Aquí tenemos el orificio del conducto auditivo interno. Esto es fundamental para ustedes. ¿Por qué? Porque cuando veamos pares craneales y estudiemos justamente el ángulo punto cerebeloso, que es esta región topográfica, todos los pares craneales están dispuestos como en niveles, ¿ok? Así como en pisos, niveles 1, nivel 2, etc. Y entonces para nosotros, cuando nosotros hacemos una cirugía en esta región, que les voy a mostrar en algún momento, cuando lleguemos a esta zona les voy a mostrar algunas cirugías, podemos distinguir todos los pares craneales, ¿verdad? De hecho que hace poco, también no sé si ustedes le siguen a la página del servicio, o si me siguen a mí van a ver que en estos días subí una foto donde justamente veíamos todos los pares craneales. Ese era el ángulo punto cerebeloso. Y nuestra referencia es el conducto auditivo interno, porque yo sé que el nervio que atraviesa el conducto auditivo interno es el 7 y el 8. Entonces a partir de ahí yo puedo saber el que está encima va a ser 6, el que está abajo va a ser 9 y así sucesivamente, ¿verdad? Están todavía conmigo, ¿verdad? ¿Se escucha? Porque de repente, no sé si la internet no es tan buena acá. Sí, se escucha. Okay. La que ya la hablé, el K1 de Meckel, que es donde está la fosita para el ganglio de Gasser. Y esto que ven aquí es el conducto auditivo externo, ¿verdad? El CAE, conducto auditivo externo. Acuérdense que el conducto auditivo externo tiene una porción ósea y tiene una porción cartilaginosa, ¿verdad? La porción cartilaginosa es la parte que luego se comunica con el pabellón auricular, ¿ok? Y eso tiene un porqué, ¿verdad? Porque realmente la función de la audición o la conducción del sonido tiene dos etapas. Una etapa aérea, que es justamente el pabellón auricular, y luego una conducción ósea, que es la que ingresa por el conducto auditivo externo. Yo sé que ustedes todavía probablemente no estén dando fisiología porque están en primer año, pero la audición es básicamente por vibración. O sea, lo que realmente yo escucho es resultado de unas vibraciones, que son las ondas acústicas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que haya esta conducción, primeramente aérea y luego ósea. Por eso que muchas veces cuando el paciente tiene patologías o enfermedades del conducto auditivo externo, el paciente también puede tener una sordera, pero una sordera de conducción, ¿ok? No es una sordera nerviosa porque está afectado el nervio, sino que es una sordera porque está afectado el trayecto, la conducción de las vibraciones. Muy bien, y la porción petrosa, como le dije, es la porción justamente más compleja de la neuro, en este caso del hueso temporal. ¿Por qué? Porque si lo podemos dividir en tres grandes partes, ¿verdad? Tenemos el conducto auditivo externo, el conducto auditivo medio y el conducto auditivo interno. El conducto auditivo externo es, en este caso, el que comunica luego con el pabellón auricular, que sería la conducción aérea del sonido, y termina en la membrana timpánica. Desde la membrana timpánica empieza en este caso el oído medio, el conducto auditivo medio, que también va a contener a los huesecillos, ¿verdad? Y es aquí donde tenemos nosotros la trompa faringotubárica o la trompa de Eustaquio, también se le puede conocer, que es una cavidad, una trompa cartilaginosa que comunica el conducto del oído medio con la faringe. ¿Y por qué hace esto? Porque, ¿qué ocurre? El oído medio es una caja cerrada que justamente tiene que tener esa capacidad de ser cerrada para poder transmitir las vibraciones acústicas.
Lo mismo que un instrumental, por ejemplo, un instrumental de percusión, por ejemplo, una caja acústica, tiene que ser cerrada para poder transmitir las vibraciones acústicas. Pero ¿qué ocurre? A medida que ocurre la transmisión de impulsos por la membrana timpánica, o sea, por el golpe que genera la onda acústica, eleva la presión en el oído medio y ese aumento de la presión tiene que liberarse por un escape que es la trompa de Eustaquio, que se abre en este caso a la faringe. Por eso cuando ustedes están engripados, tienen una infección de vías aéreas superiores y se tapona la trompa de Eustaquio con moco, o tienen como una dificultad para oír. ¿Por qué? Porque aumenta la presión dentro aquí y no se libera porque esto está taponado de moco. ¿Okay? Eso explica por qué a veces cuando uno está engripado o tiene una infección de vías aéreas no puede escuchar bien. Realmente es porque la trompa de Eustaquio está taponada por moco. Bien. Y luego el conducto auditivo interno que corresponde ya con la parte laberíntica, que es donde vamos a tener la audición como tal, ¿verdad? En este caso, el órgano de Corti sería un pequeño órgano microscópico que se encuentra dentro de la cóclea, que es la que se va a encargar de transmitir y en este caso lo que hace es convertir las ondas acústicas en ondas eléctricas, o sea que convierte la energía acústica en energía eléctrica y la energía eléctrica es la que viaja por el octavo par y se hace consciente en este caso la audición, ¿verdad? Y obviamente que existen una serie de sistemas que vamos viendo que van a permitir que uno reconozca qué sonido es, qué tipo de sonido y asociar eso incluso a imágenes. Por ejemplo, existen áreas de la corteza que van a estar muy en relación con la corteza visual también, que van a permitir, por ejemplo, que vos con los ojos cerrados, al escuchar un sonido, en tu mente se proyecta una imagen, qué sé yo, de tu chuli que te habla, entonces vos cerrás tu ojo y te imaginas tu chuli, ¿verdad? Entonces, eso obviamente ya son parte de las conexiones dentro ya del parénquima cerebral. Y también dentro del peñasco, como habíamos dicho, como habíamos visto en las otras imágenes, tenemos el orificio del conducto carotídeo por donde ingresa la arteria carótida interna al cráneo, tiene un pequeño recorrido dentro del peñasco y luego se hace intracraneal. O sea que también la arteria carótida ingresa por el peñasco y se hace intracraneal. Esto tiene una importancia, ¿por qué? Porque sirve de protección a la arteria carótida interna. Por eso que es muy difícil que se lesione la carótida interna porque está envuelta en hueso. Bueno, luego tenemos el esfenoides, que le comparamos como una mariposa, porque tiene sus alas, tiene un ala menor, tenemos aquí arriba las alas mayores y el cuerpo, ¿okay? O sea, y incluso tiene unas antenitas que son las apófisis pterigoides, o sea, es una mariposa. El hueso esfenoide es un hueso único, es impar, es asimétrico obviamente, ¿verdad? Tiene estructuras que no son simétricas a ambos lados y se describen. En este caso, el cuerpo podemos comparar con una forma cuboidea, que significa que al ser la forma un cubo va a tener 6 caras, una cara superior, una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior y caras laterales. En las caras laterales, que serían estas, que están aquí, se encuentra una estructura venosa muy importante llamada el seno cavernoso, que es realmente una vena, una gran vena, un lago venoso, por donde van a transcurrir varios pares craneales que van a ingresar a la órbita, que son los oculomotores, y entre otros, ¿verdad? Pero principalmente los oculomotores, que son los pares que van a permitir la movilidad del ojo, o sea, la inervación de los músculos extrínsecos del ojo. Y en neurocirugía, cuando existe una lesión del seno cavernoso, tenemos una patología llamada el síndrome del seno cavernoso, que es cuando el ojo queda congelado, porque no se puede mover, porque están afectados todos los pares oculomotores. Bastante frecuente, los tumores principalmente en esta zona. Bien, en la cara superior, el hueso esfenoide, en este caso el cuerpo, contiene a una estructura que conocemos como la silla turca, que va a ser parte de la región celular. Y aparte de esos, tenemos dos apófisis, o dos apéndices óseos, que son las apófisis clinoides, una clinoide anterior y una clinoide posterior a ambos lados. Entonces aquí tengo la silla turca, apófisis clinoide anterior y apófisis clinoides posterior. Las apófisis clinoides anteriores
tienen principal importancia porque por debajo de la apófisis clinoides, la arteria carótida interna se hace intracraneal. Porque ella recorre, aquí está el petroso, recorre el petroso y luego asciende, y a nivel de las clinoides anteriores, la arteria carótida interna se hace intracraneana. Y para nosotros es importante porque en este, perdón, intracerebral, porque ingresa al polígono de Willis, y muchas veces nosotros tenemos que retirar la apófisis clinoide para llegar justamente a la carótida interna en esa porción, qué sé yo, un aneurisma o una malformación. La cara inferior se articula con el vomer, que es el tabique nasal. En la parte anterior tenemos el seno esfenoidal, o sea que el esfenoide es un hueso neumático, que tiene una cavidad a ella, que se va a comunicar principalmente con el etmoides, ¿verdad? Van a formar las celdillas etmoidales. Y posteriormente se va a articular con el occipital, en este caso con la porción basilar, que le llamamos nosotros la lámina cuadrilateral esfenoides, que es la que se articula con la porción basilar del occipital para formar la fosa posterior del cráneo. Las alas menores, que están aquí, se proyectan en la fosa craneana media, de hecho que es, fosa craneana anterior, de hecho que es el límite entre la fosa craneana anterior y la fosa craneana posterior. Tenemos unas pequeñas apófisis que justamente van a formar el extremo lateral de estas alas, y llamamos las apófisis de Ingracias. Muy bien, las alas mayores, que son estas, que están aquí en verde, como su nombre le dice, son las más grandes, y son las que van a conformar, junto con la escama del temporal, la fosa craneana media. Y el ala mayor del esfenoides es la que se puede ver en la parte exocraneana. La ala menor no se ve en la vista exocraneana. El ala mayor se ve aquí, en la cara lateral, en la fosa temporal, donde va a formar al pterion. Y también el ala mayor va a formar parte del techo, de la pared lateral de la órbita, que ya es una estructura facial, ¿verdad? Que ya, en este caso, la vamos a dejar a cabeza y cuello. El ala mayor, ¿verdad? del esfenoides, también se le describe con caras y bordes. En este caso, la cara posterior principalmente va a estar formando la fosa craneana media junto con el temporal, y la externa es la que se encuentra formando parte de la fosa temporal, donde se va a encontrar el pterio, ¿verdad? La articulación entre el frontal, parietal, temporal y el ala mayor del esfenoides. Entre los bordes, el borde anterior se articula con el malar, el hueso cigomático, atrás con la escama del temporal, y el borde interno es lo que llamamos nosotros la hendidura esfenoidal, que vamos a ver en la otra vista. Bien, y aquí tenemos la última parte, que es la apófisis pterigoides, que es una prolongación, es un apéndice que justamente nace desde la parte inferior del cuerpo del esfenoides, que tiene dos alas otra vez, una ala externa, una ala interna, y entre ellos un conducto, que es el conducto lidiano, donde va a pasar justamente el nervio. En este caso, la fosa pterigoidea, que es la fosa que se forma justamente entre ambas alas, va a servir de inserción a los músculos pterigoideos, que son músculos de la masticación. No son los principales, pero son parte de la masticación y principalmente permiten los movimientos de lateralidad, porque esto está fijo, entonces permite mover la mandíbula de un lado a otro. En la cara interna, la parte interna va a formar el límite posterior de las fosas nasales, en este caso de las coanas, y la parte anterior se va a articular con el hueso palatino, que está aquí atrás, ¿verdad? Articulado con el hueso maxilar, y ya es parte de la cara. Entonces el esfenoides va a ser parte, en este caso va a tener una porción visceral, que es la que se va a articular con los huesos de la cara, y luego va a tener una porción yugular, que es donde se van a insertar los músculos de la masticación, que obviamente están en el cuello. Y aquí en el centro, que realmente es todavía ya es del occipital, que sería la parte inferior del esfenoide, tenemos el tubérculo o la inserción de donde justamente se inserta el rafe de la faringe, ¿verdad? Tubérculo faríngeo. Y ahí tenemos las amígdalas faríngeas que cuelgan justamente del techo
del piso de la base del cráneo. Bien, entre las alas menores y las alas mayores se forman una pequeña fisura, le llamamos nosotros, que es la fisura orbitaria, que se divide en dos: fisura orbitaria superior, aquí arriba, y fisura orbitaria inferior. Esto es importante porque en esta fisura es por donde van a ingresar justamente los pares oculomotores. ¿Okay? Aquí está el seno cavernoso y aquí van a ingresar los pares oculomotores. Y aquí, por debajo del ala menor y por encima de la silla turca, tenemos el conducto óptico, que es por donde el nervio óptico que viene desde la retina ingresa al cráneo. ¿Okay? Acuérdense que el nervio óptico, él no es que sale del cráneo, sino que él ingresa al cráneo. Él viene desde la retina, ahí se forma el nervio óptico. Los oculomotores, ellos sí se van a la órbita porque ellos nacen en el tronco y se dirigen hacia la órbita porque son nervios motores, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Los nervios sensitivos y los motores. Y por último, el más chiquito de todos, el etmoides, hueso impar, medio, de caso si le corta la mitad es simétrico. Tiene tres porciones, lo que conocemos como la lámina vertical, que es una lámina que obviamente, como dice su nombre, viene de arriba a abajo. Hacia arriba se proyecta en la fosa craneana anterior, en la escotadura etmoidal del frontal, y forma lo que conocemos como la apófisis cristagal. Y hacia abajo va a formar parte del tabique nasal. La lámina horizontal, que es la lámina que justamente encierra la escotadura etmoidal del frontal, y esta lámina horizontal va a estar multiperforada, y es lo que conocemos como la lámina cribriforme. Y por último tenemos las masas laterales, que forman las celdillas etmoidales, que al articularse con el esfenoide y el maxilar forman las celdas, que son huesos neumatizados. Bien, aquí tenemos la lámina vertical, que es, como dijimos, viene de arriba abajo. Aquí arriba va a proyectarse en la fosa craneana media y va a formar la apófisis cristagali, que es donde se va a insertar justamente la hoja del cerebro, que es una prolongación de la meninges. Y hacia abajo va a formar parte del tabique nasal. La lámina horizontal, en la porción frontal, se ve perforada justamente por los haces del nervio olfatorio, y tenemos la lámina cribosa, que es por donde se van a proyectar las terminaciones del nervio olfatorio, y es el primer par craneal. Y las masas laterales, que como ya dijimos, son principalmente las celdillas, que se van a articular con el esfenoides y el maxilar para formar justamente estas celdas, que son los huesos neumatizados. Y en la cara inferior vamos a tener la apófisis unciforme, que es donde se va a articular justamente con el cornete nasal inferior, que es un hueso propio de la cara ya. Los cornetes superior y medio son parte de las masas laterales del etmoides y son los que van a formar los meatos nasales, ¿verdad? Que son como pequeños canales por donde va a transcurrir el aire. Esto es importante porque todos los cornetes nasales están revestidas de mucosa bastante vascularizada, y eso permite que el aire ambiental, cuando ingrese a la cavidad nasal, al pasar justamente por las vellosidades, primeramente se atrapa, vamos a decirle así, las sustancias que no deberían pasar, como polvo, ácaros, etc. Y también, como hacen un sistema de turbinas, permiten calentar el aire, entonces el aire ingresa a las vías aéreas en una temperatura más adecuada, ¿verdad? Y no hay ese golpe de temperatura. Por eso que cuando ustedes respiran por la boca, ¿qué es lo que ocurre? El aire entra frío, con millones de partículas, y eso desencadena la tos prácticamente automáticamente. Pero cuando se respira por la nariz, no, porque tiene esta función justamente de calentar el aire y filtrar. Bien. Y aquí tenemos justamente el seno frontal, que es al articularse con la porción, con las masas laterales del etmoides. Y luego tenemos el seno esfenoidal, que es también articulándose con el etmoide. Aparte de eso, también tenemos el seno maxilar, que se va a encontrar aquí lateral. Y estos son lo que conocemos nosotros como los huesos neumatizados, ¿verdad? Que su función es dar timbre a la voz. Gracias a eso tenemos los distintos timbres de voz. Y la otra, que es justamente disminuir el peso del cráneo y permitir que esto
no sea tan pesado para el cuello. O sea, todo tiene un porqué. Bien, una vez que ya tenemos todos los huesos vistos y estudiados, vamos a tener una visión endocraneana, de la vista endocraneana. Vamos a dividir entonces en fosas, ¿verdad? Una línea que va a pasar por ambas alas menores y, por lo que conocemos nosotros, por el surco prequiasmático, porque aquí está la cilia turca o la región celular, y a esto le llamamos el surco prequiasmático, porque aquí, cuando el nervio óptico que viene de un lado se encuentra con el otro, se entrecruza aquí y forman lo que conocemos el quiasma óptico. Ocurre esto: viene el nervio óptico de este lado, viene el nervio óptico de este lado, y luego aquí se cruzan, y esto es el quiasma óptico, ¿ok? Y este surco que está aquí es el surco prequiasmático. Entonces el surco prequiasmático y el borde posterior de las alas menores del esfenoides van a formar la fosa craneana anterior. Desde el borde posterior de las alas menores hasta el borde superior del peñasco, vamos a tener la fosa media, y todo lo que está por detrás ya va a ser fosa posterior. Ahí ya dijimos. Y luego tenemos la región celar, que vamos a tener la cara superior del cuerpo del esfenoides, que es la cilia turca, y vamos a tener el surco prequiasmático por delante, el dorso de la cilia turca por atrás, y a los lados las apófisis clinoides anterior, que son estas, y las apófisis clinoides posterior, que son estas más chiquitas. Y juntos forman la región celar, que va a contener principalmente la hipófisis, ¿verdad? Que es una glándula endocrina central. Muy bien. Y luego tenemos los tan queridos agujeros en la base del cráneo, que todos aman. Vamos a ver así los más importantes. Entonces aquí tenemos, de adelante hacia atrás, tenemos el foramen ciego, que está por delante de la apófisis crista galli. Esta es la apófisis crista galli. Y el foramen ciego es donde se va a prolongar una parte del tejido de la hoz, en el caso del cerebro, y por él también una vena emisaria, que es una vena que va a comunicar la circulación intracraneana con la circulación extracraneana. Estos son puentes, vamos a decirle, venosos, que ocurren de manera normal. La lámina criniforme, que es parte de la lámina horizontal de Tetmoes, que van a tener justamente múltiples perforaciones para el primer par. El bulbo olfatorio se apoya aquí. El conducto óptico, que se encuentra en las alas menores del esfenoides, que justamente están en relación a la apófisis clinoide anterior, que es por donde el nervio óptico pasa desde la órbita hacia la cavidad craneana. Tenemos la fisura orbitaria superior, donde van a pasar los pares oculomotores, el 3, el 4 y el 6, y también la rama B1 del trigémino, que va para dar la sensibilidad de la cara, en este caso la porción superior. El agujero redondo, por donde va a salir la rama V2 del maxilar, que va para justamente la parte media de la cara, y el foramen oval, o el agujero oval, por donde sale la rama V3 del trigémino, que es la rama mandibular que va para la parte inferior de la cara. Y ven cómo es perfecto, porque aquí, ¿qué estructura estaba acá? A ver si se recuerdan. En la cara antero superior del peñasco. El ganglio del trigémino. Muy bien, el cagún de Meckel, donde va a estar el ganglio de Gasser. Y aquí nacen las tres ramas. La B1, la B2 y la B3. Perfecta la distribución. Y esto es importante conocer porque hay una patología que se llama neuralgia del trigémino, que ocurre cuando duelen o hay una hipersensibilidad de estas raíces, y la lesión, el daño puede ser o antes del ganglio de Gasser, entonces va a afectar a las tres ramas, o puede ser después del ganglio de Gasser, y ahí va a depender si afecta a la rama B1, B2 o B3. B1 va a doler de la órbita para arriba, B2 va a doler a nivel de los maxilares, y B3 va a doler a nivel de la mandíbula. Bueno, el agujero carotídeo, que es el vértice de mi peñasco, por donde
ingresa a la arteria carótida interna. La arteria carótida interna recorre la región lateral de la cilia turca. De hecho, aquí tenemos el canal carotídeo, que está aquí al lado. Y luego aquí, por debajo de la apófisis clinoides, la arteria ingresa al polígono de Willis. Entonces, la carótida interna ingresa al cráneo por el conducto carotídeo, recorre la porción lateral de la cilia turca y luego aquí por debajo de la clinoides ingresa al polígono de Willis. ¿Okay? El agujero espinoso que está aquí atrás del oval, por donde ingresan los vasos meningios medios, la arteria y vena meningia, la vena que sale, la arteria que entra, y a partir de ahí se dibuja la hoja de higuera, que es justamente las impresiones vasculares, el hueso temporal y más arriba en el hueso parietal. El conducto aditivo interno, que va a tener al séptimo y octavo par, y también a la arteria laberíntica y al nervio intermediario de Weaver, que es rama del vago o del décimo par. El conducto del hipogloso, que su nombre lo dice todo, por ahí emerge el nervio hipogloso, que es un nervio motor. El agujero yugular, que también le pueden conocer como rasgado posterior, que es donde vamos a tener la terminación del seno sigmoideo, que luego va a continuarse con el golfo yugular y formar la vena yugular interna, y los pares craneales que conocemos como los pares craneales bajos, el 11, el 10 y el 9. Salen todos juntitos acá. Y el foramen magno, que no necesita la presentación, ¿verdad? El foramen donde se encuentra la transición bulbo-medular, ¿verdad? Que es la transición entre el bulbo raquídeo y la médula espinal en su porción cervical. Y aparte de eso también corre una arteria que es la arteria basilar, que es formación por las arterias vertebrales. Son las arterias que vienen desde el cuello. Y tenemos dos piezas anatómicas, entonces tenemos, ¿qué estructuras son esas que están señaladas? Surco prequiasmático, puede ser. Perfecto, el surco prequiasmático, que es el límite de la fosa craneana media y también el límite de la región celular. Y ahí que está marcado La cilia turca. la cilia turca, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Acuérdense que la región celular es todo esto, ¿eh? No es solamente la cilia turca, la región celular. ¿Y por qué insisto con esto? Porque en las siguientes clases, cuando empecemos a ver la parte interna, vamos a ver la glándula pituitaria, hipófisis, y nosotros operamos a la glándula pituitaria o la hipófisis y tenemos que llegar a ella a través de la cilia turca. O sea que entramos por la cavidad nasal y por la nariz llegamos a la cilia turca, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de conocer la ubicación topográfica. Y ahí que está marcado a los laterales de la cilia turca. Eso. Foramen redondo, ¿no? Agujero redondo, güey. No. ¿No? ¿Dónde está aquí, chiquito? Foramen carotídeo. Eso, muy bien, carotídeo. ¿Quién ingresa aquí? La arteria carótida interna que se hace de caso intracraneana. El conducto óptico está acá. Este que está aquí a nivel de la clinoides. El conducto óptico está aquí arriba. Muy bien, excelente. No es pues lo mismo ver un dibujo y ver una pieza anatómica. De hecho, de eso se va a tratar la clase que vamos a tener de huesos, la clase práctica, que va a ser el sábado. No este sábado, el siguiente sábado. ¿Y qué les marqué ahí en azul? ¿Qué creen que es? ¿Qué dijimos que está ahí a los lados de la cilia turca? Seno cavernoso. Excelente, muy bien. El seno cavernoso, y aquí está el seno cavernoso. El seno cavernoso se ubica a los lados de la hipófisis. Dentro del seno cavernoso vamos a tener a la arteria carótida, ¿okay? La carótida interna recorre el seno cavernoso junto con los pares oculomotores y la rama V1 del trigémino. O sea que una lesión aquí y te compromete toda la movilidad del ojo de caso del lado de la lesión. Y eso se le llama el síndrome del ojo congelado. El paciente no puede mover su ojo. Excelente. Muy bien. Y esta es una tomografía con reconstrucción 3D de la base del cráneo. Obviamente la calidad de la imagen se pierde un poco, pero
pero lo que quiero, lo que quiero dejar es que cómo se correlaciona con las imágenes óseas que vimos. Aquí adelante tenemos la lámina clivosa, aquí tenemos la apófisis cristal rayis, aquí tenemos el surco prequiasmático, que junto con la ala menor va a formar El límite entre la cara, entre la fosa anterior y la fosa media. Doctor, hay interferencia, doctor, no se te escucha. Segundo digo, profe. Esa Samir, vuelve tu iPhone. muy bien. ¿Se escucha? Sí, doctor. Fuerte y claro. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. Ah, ok. Sí, sí. Es que estoy en una zona rural acá, que se llama San Lorenzo. Bueno, porque cuando la gente me dice que del interior, acá como que interior, tienen que ver la campaña que haga en San Lorenzo. Bueno, esa moda chisme nomás les digo. Es mi hermana acá porque todos son senos acá en el grupo. Bien, entonces aquí tenemos un tag con reconstrucción 3D, ¿verdad? La imagen dentro de todo es súper buena, ¿verdad? Para comparar. Entonces aquí tengo el dorso de la silla turca, aquí estarían las apófisis clinoides posteriores, ¿sí? Esto es mi peñasco, mi cara antero superior, ¿verdad? ¿Qué agujero sería? Que se ve bien grande. Foramen carotido. Foramen yugular. No,
El carotidio estaría aquí, en el vértice del peñasco. Acuérdense de la relación anatómica. Este es el foramen oval que está en el ala mayor del esfenoides. ¿Okay? Aquí va a salir la rama V3 del mandibular y el agujero yugular está acá atrás. ¿Okay? Muy bien, perfecto. Genial, excelente. Y esto es el clivus, ¿verdad? Que es parte del occipital. Y acá, ¿qué sería esto que está aquí? Un poco más atrás incluso. Lo que sería el conducto auditivo interno. ¿Sí? Esto obviamente es más a modo didáctica. En la práctica nosotros no solemos pedir este tipo de tomografía para ver cráneo simple. Pedimos cuando tenemos malformaciones, como la pasada les mostré la craneosinostosis. Ahí sí es útil la tomografía con reconstrucción 3D. Entonces, la vista exocraneana, ¿verdad? Ya falta poco, ya vamos a terminar. En la vista exocraneana, otra vez dividimos en tres. Una porción facial, ¿verdad? De la región anterior, que es por delante de una línea que se traza a nivel de la parte media de los arcos cigomáticos. Entonces, todo lo que esté por delante es cara, ¿ok? La región media, que es la yugular, que se ubica entre ambas líneas bicigomáticas y las líneas bimastoideas. Todo lo que queda por el medio es la porción yugular, que es la que está en relación con el cuello, obviamente. Y la región posterior, ya la porción craneana o occipital. Entonces aquí tenemos, de adelante hacia atrás tenemos las coanas, tenemos la fosa pterigoidea, que es por la apófisis pterigoides. Tenemos la vista exocraneana del agujero oval, por donde emerge la rama B3 del nervio trigémino. Este sería un surco que se forma entre el esfenoides, el ala mayor del esfenoides, y el peñasco del temporal, que es un surco, es un canal que es para la trompa faringotimpánica o para la trompa de Eustaquio, que nace o que sale del conducto auditivo medio y se comunica con la faringe que estaría aquí en la parte superior. El agujero carotídeo, como ya vimos, ¿ese qué agujero va a ser? Este que está aquí, que está entre la mastoides y la apófisis estiloides. Estilomastoideo. Perfecto, que es por dónde va a salir el nervio. Facial. Muy bien, sin dudar. Muy bien, ahí está la fosa yugular, que es por donde se va a formar la vena yugular y van a salir los pares bajos. Bien, aquí tenemos un poco de ventanas tomográficas, porque el hueso, día de mañana cuando ustedes estén en el internado y estén de guardia, y justo caigo yo en esa guardia y me llaman ustedes, doctor, tengo una fractura de cráneo, ¿verdad? Y me van a mostrar la tomografía. Yo les voy a decir, mandame la tomografía, te voy a decir. Te tienes que saber que la tomografía tiene dos ventanas. Tiene una ventana para evaluar parénquima. Ven aquí cómo se ve bien los surcos, los ventrículos. No se preocupen que estamos viendo cada uno después. Pero quiero que vean cómo se ve bien el parénquima, el cerebro. Y luego tenemos una ventana ósea, donde yo solo veo hueso. No veo aquí el cerebro. Entonces, si ustedes van a evaluar una fractura de cráneo, tienen que evaluar la ventana ósea. La ventana parenquimatosa es para las lesiones del parénquima. Opa, se me fue todo ahí. Ahí. Entonces aquí tengo yo, en esta tomografía de abajo tengo fosa craneana anterior, hasta el etmoides, fosa craneana media, aquí estaría la región celular, que si me voy en un corte más arriba, aquí vemos incluso la apófisis clinoides. ¿Ven? Y este es el dorso de la cilia turca. Y esto que está aquí en el medio es la cilia turca, ¿verdad? Todo esto es la región celular. Y por detrás, que tengo al peñasco. El peñasco que va a ser mi límite entre la fosa craneana media y la fosa craneana posterior. Pregunto a la platea, a los que me escuchan, ¿qué es esta estructura que está acá? Protuberancia occipital interna. Muy bien. ¿Cómo también se le llama? Sabeófilo. Muy bien. ¿Y otro nombre que le diga? Tórcula. Excelente. Muy bien. Súper. Genial. Excelente. Muy bien. Excelente.
Y aquí tengo ya con la nomenclatura y con las características de cada uno. El peñasco temporal, si ustedes se dan cuenta, es un hueso neumatizado, porque dentro de él tiene aire. Y se ven así como pequeñas burbujas de aire, tanto la porción mastoidea como la porción petrosa. Esto tiene su relevancia porque le va a permitir justamente proteger las estructuras internas que están dentro de él. Pero también así, una fractura a nivel de estas porciones puede producir sangrado dentro del hueso. Entonces aquí tenemos algunas estructuras señaladas. Obviamente esto en la práctica no se ve tan bien así, ¿verdad? En las tomografías que hacemos normalmente. Pero sí permite evaluar la base del cráneo. Y algo que siempre les tiene que llamar la atención en las tomografías en ventanas óseas es cómo se evalúa el diploide. Aquí tengo yo mi tabla interna, que es hueso compacto, mi tabla externa, que también es hueso compacto, y en el medio tenemos hueso esponjoso. Todo el cráneo tiene esta disposición, pero en el temporal, que estaría aquí, miren el temporal como es mucho más delgadito. En realidad acá tenemos la apófisis cigomática, pero el temporal también se ve así mismo, delgadito. Muy poco hueso compacto tiene. Aquí otra vez un poco de las partes. Ahora tengo, en este caso, esfenoides, el cuerpo del esfenoides, a la mayor del esfenoides. Aquí tengo la porción petrosa y la mastoide. Esto es lo que nosotros normalmente tenemos que evaluar en una tomografía. Ahora, ¿qué les llama la atención en esta tomografía mirando ambas apófisis mastoides y ambos peñascos? Él hago un zoom. ¿Qué les llama la atención en esto con esto? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les parece que es diferente? Esto es aire. Esto es aire. Lo negro es aire. ¿Okay? Lo negro es aire. Eso es lo normal. Pero aquí hay zonas que son grises. ¿Ven? Se nota la diferencia, ¿verdad? ¿Ven como aquí hay zonas que es gris? Donde todo debería ser negro. Aquí hay zonas donde hay color gris, ¿verdad? Hay una densidad diferente. Esto es, donde de caso está ocupada justamente la mastoides y la porción petrosa, la porción, ¿cómo se dice? La porción neumatizada está ocupada por líquido, que en el contexto de este paciente es sangre, ¿verdad? Y esto es lo que conocemos como fractura de base de cráneo o fractura del temporal. ¿Sí? ¿Y cómo se ve en la clínica de estos pacientes? Ya de modo clínico para que ustedes raciocinen un poco conmigo. Tengo dos signos muy característicos. Tengo esto, que es un hematoma o una equimosis periorbitaria, y tengo aquí una equimosis retroauricular. A esto le llamamos nosotros el signo de ojos de mapache, porque se parece, ¿eh? De cómo se parece al mapache. Yo nunca vi un mapache en la vida real, pero tengo la imagen, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre esto? Porque al fracturarse el temporal, esta sangre extravasa el hueso, porque el hueso está roto, está fracturado. La sangre diseca el espacio que queda entre la piel y el hueso, que se llama la gálea, si recuerdan la segunda clase, perdón. Y la sangre diseca el espacio que está en la gálea y llega hasta la región periorbitaria, o sea que aquí recorre la sangre este trayecto. ¿Okay? Por eso que en la equimosis periorbitaria o el signo de mapache es signo de fractura de base de cráneo. Y la misma cosa aquí, evidentemente, ¿verdad? Una equimosis a nivel de la mastoides, porque detrás de la aurícula está la mastoides, también es signo de traumatismo de base de cráneo y tiene nombre por el signo de Bartlett. Esto es característico. Si ustedes ven esto en su urgencia, cuando el día de mañana estén en sus prácticas, me van a llamar y me van a referir, tengo un paciente con signo de ojo de mapache. Y ustedes ya saben el por qué ocurre el signo del ojo de mapache.
Puede ser pregunta de examen. Muy bien, aquí un mensaje para reflexionar, para tener una buena semana. El que entendió, entendió, y el que no entendió después le cuenta al que no entendió. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algún chiste? ¿Algún chisme? Sigue la ruta cerrada en Ciudad del Este. Yo apenas llegué la pasada, ahí en el kilómetro 10, casi me enquilombaron mi colectivo y todo quilombo. No sé qué tal por ahí ahora. Se calmó más. Qué Hay pena, che. horarios que hay cierre y hay horarios que no. Qué mierda. Bueno, me imagino, no sé si ustedes viven en Minga o Ciudad del Este, pero si viven en Ciudad del Este, le re cartonearon, le re joder. Ah, ay, a las pilas. Y bueno, chicos, no sé si hay una pregunta. No. Bueno, entonces con esto terminamos todo lo que es Doctor. continente. Se cerró todo otra vez. Ayer estaban armando quilombo acá en el Tribunal Superior. Claro, Doctor, quilombo. Sí, yo tengo una pregunta decime nomás, sobre la neuralgia del trigémino. decime. ¿Qué soluciones propone la neurocirugía para esa patología? Nosotros tenemos muchísimas opciones. Aquí en donde yo estoy hacemos las que hay disponibles. Una de ellas es entrar a operar y lo que hacemos es separar, porque normalmente cuando duele el origen del nervio es cuando hay una arteria que se apoya por el nervio y por cada latido de la arteria estimula el nervio y genera dolor. Eso se llama conflicto neurovascular. Y ahí lo que hacemos es una cirugía, una craniotomía, y separamos el nervio de la arteria. Esa es la cirugía definitiva. La otra es, se llama radiofrecuencia, que el concepto es lesionar a la raíz nerviosa que duele por calor, ¿verdad? Y la otra, que es una lesión de la raíz por compresión mecánica. Se mete un balón, así como suena, un balón, en el foramen oval o en el foramen redondo, dependiendo de la raíz que está afectada, y se comprime la raíz. Y ahí lo que se hace es una isquemia en la raíz, y con eso el nervio deja de doler. Entonces, tenemos todas las opciones y aquí hacemos todas. No, no soy payista, por suerte. Aquí bueno, no vamos a hablar política, chicos, porque vamos a terminar mal. Pero, sí. Sí. No es un tratamiento, pero es una medida paliativa. Lo que pasa es que la encefalitis o en cualquier proceso infeccioso que tenga el sistema nervioso, tenemos lo que se llama hipertensión endocraniana, que es el aumento de la presión dentro del cráneo. Y eso genera síntomas, dolor, náusea, vómito, quilombo. Entonces, al drenar el SR, vos disminuís volumen y eso obviamente que mejora la hipertensión endocraniana. Entonces, no es un tratamiento, pero es una medida paliativa, ¿verdad? Una medida, digamos, mientras tanto. ¿Cómo diferenciar con un golpe en la cara con el síndrome mapache? Porque el edema prioritario no genera edema. Ahora, un golpe facial sí va a generar mucho edema. Eso es la diferencia. La cirugía del trigémino, súper bien. Lo que pasa es que es una cirugía muy grande, entonces requiere mucho gasto, requiere movilización de cama en terapia intensiva, porque es una craniotomía. El riesgo está en que durante la descompresión o la cirugía se lesione el facial que está en el trayecto. Ese es el riesgo, ¿verdad? Pero por suerte, en todos los casos que tenemos operados no tuvimos lesión de facial. No sé si respondí la pregunta, si hay otra. Da gusto cuando ya hacen preguntas así clínicas. La que vos estabas recién. La cirugía que yo salí ahora se llama tercer ventriculostomía endoscópica, que es un tratamiento mínimo invasivo para la hidrocefalia. Tercer ventriculostomía endoscópica. Cuando hablemos de ventrículos les voy a mostrar cómo es la cirugía. Pero es una cirugía rápida, 20 minutos de cirugía. Y le solucionar al paciente con hidrocefalia. Es una técnica mínima invasiva que
que es la opción cuando es una hidrocefalia obstructiva. Súper bien la cirugía, el paciente salió súper bien, por suerte, ¿verdad? Yo pensé que era por la cirugía del trigémino. Muy bien, si no hay más dudas o preguntas, entonces